de suelo 1, 2 y 3, ¿no? Tengo un T sub P y tengo un T sub L, con sus respectivos valores. Vas a construir un nuevo espectro C. ¿Cómo lo vas a construir? Si tu periodo T, tu periodo fundamental, supongamos yo tengo un edificio ubicado sobre un suelo rígido y mi periodo de vibración del edificio ha sido de 0,35 segundos. ¿Qué haría yo? Voy ahí. 0,35 es el periodo. Perfecto, 0,35. Suelo rígido. T sub P, ¿cuánto vale? 0,4. Significa que el periodo del edificio es menor a T sub P. Menor. Como es menor, ¿qué tengo que utilizar? ¿Cuánto vale C para mí? ¿Qué voy a utilizar? 2,5 porque T es menor a T sub P. Pero si para ese mismo edificio mi periodo ha sido de 0,8 segundos, ¿qué tengo que hacer? 0,8 segundos. Suelo rígido, acá está entre 0,4 y 2,5, allá. El periodo fundamental está entre T sub P y T sub L. ¿Qué fórmula voy a utilizar? Esta de acá. Ya no voy a utilizar esa de ahí. Y acá voy a utilizar T sub P, el valor que tengo, y el T, el valor del edificio. Pero si mi periodo ha sido de 3 segundos, pues bien, suelo rígido, 3 segundos, ya superó T sub L. Como ya superó T sub L, ¿qué tengo que utilizar? Esta fórmula. 2,5 T sub P, T sub L sobre T elevado a R. Entonces va a depender del rango donde esté el periodo fundamental. El periodo fundamental, en ese rango hay a utilizar. El factor S, ¿cómo lo van a determinar? Nos indica la tabla 3 del proyecto de norma. De acuerdo a la zona sísmica y el perfil del suelo, vas a obtener el factor S. Por decir, un suelo flexible ubicado en una zona 2 va a ser de 1,4. ¿No? ¿Y cómo vas a clasificar a los suelos? La norma nos da una tabla resumen. Dice, para clasificar a los suelos ahora, lo importante que tú tienes que pedirle al geotecnista de acuerdo a lo que va a ser la clasificación de los suelos es velocidad de corte, número de golpes por el SPT, resistencia útil, que estén en estos rangos. Nos están dando ya ciertos rangos y de acuerdo a eso el geotecnista te lo va a clasificar en tal o cual perfil de suelo. ¿Correcto? El factor R. Antes el factor R era un valor. Ahora el factor R nos dice, ya no señores, R es igual a R sub 0. ¿Y R sub 0 qué es? R sub 0 es el coeficiente básico de reducción. Pero si yo lo miro, es el R antiguo. El R sub 0 es igual al R antiguo. Perfecto. ¿Multiplicado por qué? I sub A. ¿Qué significa I sub A? Irregularidad en altura. La norma te dice irregularidad geométrica vertical, ¿no? Y tienes otra irregularidad determinada por altura. Te dice elige, si tienes 2 o más, elige el factor más desfavorable. Supongamos que tienes un 0,9 y tienes un 0,75, debes de elegir el 0,75, el más desfavorable, ¿ya? No es el más grande, el menor. ¿Por qué? Porque el R, ¿dónde está en la cortante? En el denominador. Ahí se entiende como más desfavorable. Como está el R en el denominador, la cortante se incrementará, el desplazamiento lateral también, las derivas también, ¿no? Va a ser más exigente. Y el I sub P viene a ser la irregularidad en planta. Ahora tenemos 8 irregularidades en altura y 5 en planta. Antes teníamos 4 y 3, se ha ampliado las irregularidades, ¿no? Entonces tengo que verificar una por una las irregularidades tanto en altura como en planta y obtengo un nuevo factor R. La fuerza sísmica, ¿cómo lo hacíamos que calcular la fuerza sísmica? Antes teníamos 2 formulitas, T sub P, T menor a 0,7 o mayor a 0,7. Acá te dice, no, ahora vas a calcular un factor alfa y lo multiplicas por la cortante basal. Este factor alfa
es igual al peso sísmico por el brazo de palanca al nivel 0, pero elevado a un exponente K, base elevada a un exponente K. Sobre el denominador, la suma de esos productos. Ese exponente K, ¿a cuánto va a ser igual? Si el periodo del edificio es menor a 0,5 segundos, el factor K aplica 1. Si el periodo fundamental es mayor a 0,5, aplica esta relación, pero contrólalo, tiene que ser menor a 2. Si te sale mayor a 2, tienes que cambiar este periodo, no tienes otra alternativa, tu edificio es muy flexible, entonces vas a tener que mejorar. Ya la norma también te está dando esa alternativa, ¿no? Obtienes tu fuerza sísmica y de ahí los desplazamientos laterales, antes regular o irregular, ¿por cuánto multiplicábamos? 0,75R. La norma, el proyecto de norma que te dice, ahora no, si es regular por 0,75, pero si es irregular por 0,85R. Entonces la norma actual, ¿a qué tiende? A castigar más a las edificaciones irregulares. Y te da unas tablas inclusive, te dice, para tal tipo de edificación ubicada en tal zona sísmica se permiten tales irregularidades o no se permiten irregularidades. Entonces hay cosas importantes también en este proyecto de norma. Las derivas, como ven, es exactamente lo mismo. ¿Qué tienes que tener en consideración dentro de tu modelo para el análisis sísmico? Ya sabemos que los centros de masa tienen sus grados de libertad y sus restricciones, pero ¿qué es importante? Estos centros de masa, para evitar torsiones distintas en los entrepisos, porque sabemos que si hay torsión, el edificio tiene que ir girando en forma no igual, pero sí va desviándose a través de una línea inclinada. Pero no puede ser que en esta parte de arriba tengas una torsión y acá tengas otra torsión. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando tus centros de masa no están alineados por la vertical. ¿Qué tienes que hacer? Mejorar tu estructuración. Tu centro de masa tiene que alinearse lo más cercano posible por el eje vertical, ¿no? Los brazos rígidos, no debes de olvidarte, los brazos rígidos es para acciones sísmicas. De tal manera que el ángulo que se tenía antes de sea el mismo ángulo posterior al sismo, ¿no? Es una unión rígida, una unión rígida. Por ejemplo, acá, en este caso, viga columna, vamos a colocar en las vigas C sobre 2, este ancho C sobre 2, D sobre 2 al final, factor 1 para que sea perfectamente un nudo rígido, ¿no? Columna zapata, también si quiero modelar hasta la profundidad del plante, igual, coloco mi brazo rígido. En el análisis dinámico, el análisis dinámico que tú vas a realizar está compuesto de un análisis modal y de un análisis espectral. Pues bien, en este análisis modal, lo importante son los periodos de vibración y el porcentaje de masa participativa que vas a tener para elegir el número mínimo de modos a considerar. En pocas palabras, un análisis modal es un análisis de vibración libre donde se analiza solamente la interacción de la masa que genera el movimiento y la rigidez de la estructura, ¿no? Y el espectro que va a ser para poder obtener las fuerzas de diseño por sismo. Pues bien, en ese centro de masa vas a aplicar las masas. ¿Cómo vas a calcular las masas? Ya sabemos de que son ¿cuántos grados de libertad por el análisis estático? 3, 2 desplazamientos y una rotación. Y por el análisis dinámico también tienen que ser 3, ¿no? 2 masas que van a generar los desplazamientos y una masa rotacional. Masa de traslación, que es el peso sísmico por piso sobre la gravedad, y la masa rotacional por esta expresión. Si es irregular, ahí cambia. Para el irregular, que si va a salir lo mismo. La masa traslacional no hay ningún problema, lo mismo. Y la rotacional, sí, va a tener una inercia en Z, que es la polar, se puede decir, sobre A, el área. Aplico
mi centro de masa. ¿Cómo tengo mi centro de masa si no utilizo el ETABS? El ETABS me genera el centro de masa automatizadamente. ¿Y qué pasa de repente si yo estoy trabajando? Porque siempre se dice que un ingeniero estructural necesita un alto poder de concentración. Bueno, yo particularmente me caracterizo por ser una persona que cuando voy a estudiar o voy a hacer algo no puedo tener música o alguna bulla al costado porque me desconcentra y no hago las cosas al 100% bien, ¿no?